de la mañana con 45 minutos. Entramos rápidamente en este bloque al hashtag El Mundo del Trabajo. Vamos a hablar de trabajo como lo hacemos todos los miércoles con nuestro panelista estable y productor también de este bloque, que voy a saludar. Está con el micrófono apagado, Ricardo, así que lo enciende y lo saludamos. Buen día, mi querido Ricardo Yarzo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Mauro. ¿Cómo están? Un agrado estar nuevamente acá en el programa. Igualmente. Y nos acompaña hoy día el abogado Jorge Vidal. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido igual. Hola Mauro, buen día. Gracias por la invitación. Gracias a Ricardo también por la invitación. Vamos a hablar de cesantía y la ley de reorganización. Hagamos una introducción, Ricardo, ¿te parece? Sí, claro. Hace poco el INE sacó cifras sobre lo que está pasando particularmente en Magallanes y se dio a conocer, bueno, las cifras que se están vaticinando, o sea, que se están recopilando por lo menos desde enero a marzo, esto sin considerar abril y mayo, que son claramente meses más duros. Pero ya en esa fecha tenemos cerca de un 5% de desempleo, son 4.500 personas. Tenemos nosotros un universo de 95.000 de fuerza laboral. Uh-huh. Y eso indica que con lo que pasó en abril y mayo, claramente la cifra puede llegar a 2 dígitos, que lo decíamos hace unas semanas atrás, y lamentablemente esto es probable que ocurra. Son más de 6.000, casi 7.000 personas las que se han acogido a la ley de esta ley de protección del empleo, y por tanto la cuestión es seria en Magallanes. Para eso es importante saber herramientas que uno puede tener ante el ahogo de las deudas y otras cosas que se nos vienen encima. También hay otros estudios que dicen que más de un tercio de la población de Magallanes está endeudada, y por tanto se hace necesario conocer herramientas para poder capear esta crisis, ¿no? Sobre todo cuando hay descriterio, como por ejemplo las empresas de servicios básicos, que están cobrando más del 100% de lo que cobraban antes, lo que ratifica una vez más lo que decía igual el consejero Miguel Serpe hace unos días, es que esas empresas tienen que volver a ser del Estado y tienen que dejar de ser negocio para un grupo de personas o de grupos económicos que lo único que hacen es abusar cuando uno más lo necesita. Jorge, ¿cuál es tu mirada al respecto? Mira, la verdad, Mauro, y encuentro que Ricardo tiene mucha razón con respecto a algunas herramientas. Conversamos en algún momento con respecto a la ley de protección al empleo. Efectivamente, hoy día sí manejamos un poco más los números de las empresas que se acogieron y la cantidad de trabajadores que hoy día están haciendo uso de este, entre comillas, beneficio, ¿no? Esto va a producir un gran endeudamiento. De hecho, yo creo que esto está produciendo un gran endeudamiento. Yo hice el ejercicio de ver la cantidad de gente que ha escrito a la página que tenemos nosotros en Internet como Estudio Jurídico, ¿ya?, en comparación a la misma fecha del año pasado, y se ha incrementado con respecto a las dudas que tienen en relación a la ley de quiebras, que finalmente que esta ley de reorganización que tú llamas, ¿no es cierto? Existe la posibilidad hoy día para la gente y finalmente que pueda acogerse hasta a la ley de insolvencia y reemprendimiento, que se llama en estricto rigor, ¿no es cierto? Y que va a poder tener la posibilidad de renegociar. Esa es la palabra precisa, renegociar, okay, las obligaciones que tienen. Es una renegociación concursal. Ese es el nombre. Efectivamente, hoy día se puede renegociar cualquier tipo de deuda, incluyendo las deudas de consumos básicos, que tal como lo decía Ricardo, y lo hemos visto también tanto los medios de comunicación regional como nacional, que esto ha sido un problema enorme, porque hay gente que efectivamente le subió incluso más del 100%. El otro día en redes sociales había una persona que decía que todos los meses pagaba 30.000 pesos de promedio y la cuenta le salió 275.000 pesos. Por lo tanto, evidentemente acá hay un aprovechamiento, no es que haya sido de casualidad, no. Me atrevo a decirlo con mucha responsabilidad, porque eso dice relación con un ingreso de datos probablemente de los últimos 3 meses que se suponía que se iba a hacer el promedio,
Es imposible que una persona que consumía esa cantidad pudiese tener hoy día un gasto de 275.000 pesos. Ahora, frente a esto también, Mauro, hay que hacer hincapié en que las personas que estén en ese tipo de problemas, hacer los reclamos respectivos a la SEC. Yo sé que la SEC está realizando gestiones para que estos cobros excesivos finalmente se devuelvan los dineros que probablemente la gente haya pagado. Así que hay que tener ojo con eso. Y la gente que hoy día tenga esos cobros que finalmente no los logre disminuir o que no le devuelvan el dinero, también tienen la posibilidad de poder ingresar esos costos y poder ingresar ese pasivo a un procedimiento concursal de renegociación. Claro, en rigor, un paréntesis, y volvemos inmediatamente al tema cesantía, pero un paréntesis respecto a los servicios básicos, Jorge, es que a mí me llama mucho la atención la situación que tienen personas que tienen pago automático. Seguramente la gran mayoría de los hogares no pagan sus cuentas de servicios básicos con el PAC, el famoso PAC, ¿no? El pago automático. Pero es muy extraño esto que si te cobran mal una boleta o es muy excesiva, si tú tienes inscrito el pago automático, te lo sacan de la cuenta así y después dicen, bueno, el otro mes arreglamos. Es bastante injusto y rara esa situación, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. De hecho, debe haber mucha gente hoy día, debe existir mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta, porque sí, efectivamente la gente que se ha dado cuenta es lo que los cobran han sido extremadamente excesivos. Sí. Yo hice el ejercicio, por ejemplo, con Edelman, que es la cuenta de la luz. Y claro, me subió un 120%. ¡Guau! Entonces, pero debe haber gente que no se da cuenta, precisamente porque los tienen en PAC, ya sea con cargo a la cuenta corriente, ya sea con cargo a la tarjeta de crédito, y eso lo van pagando y no se dan cuenta, y efectivamente es tremendamente injusto. Ricardo, volvamos al tema de la cesantía, porque hay mucha gente, yo paso todos los días, no sé si ustedes han hecho el ejercicio o por algún tipo de circunstancia cuando uno anda en el centro y pasa por afuera de la oficina del fondo de cesantía y la fila no es interminable, pero es de una cuadra aproximadamente, porque da vuelta en José Menéndez. Hay mucha gente que todavía no ha completado el trámite o está en pleno proceso o todavía no recibe el porcentaje. Es complicada también la situación de la gente que está viviendo esa realidad. Sí, mira, decir dos cosas sobre eso. Lo primero es que lo que nos contaban que era una realidad cierta en Magallanes, que las cifras de pleno empleo y además de estabilidad económica eran por poco un paraíso en la región, nos dimos cuenta, la pandemia nos dio cuenta que eso no era tan así, y que somos súper endebles y que el sistema no nos protege y que finalmente cuando la cosa se pone más dura siempre se corta el hilo por lo más delgado y son los trabajadores los que tienen que asumir estos costos. Y tú bien dices, afuera de esas oficinas a veces, claro, da la vuelta la fila y son miles de personas que hoy día no tienen otra oportunidad para poder sustentarse los meses que vienen. Piensa tú, Mauro, que los finiquitos fueron en marzo y abril y por tanto todavía tenemos un resabio de aquello, pero el próximo mes, cuando los recursos de los finiquitos se acaben, cuando el ingreso por concepto de esta nueva ley baje de un 70% de lo que era el sueldo a un 55%, porque el segundo mes baja lo que te pagan, la crisis va a ser importante. ¿Y por qué lo digo así? Porque es importante que la gente se dé cuenta hoy día que este modelo hay que cambiarlo y está la oportunidad de hacerlo. Ahora, en unos meses más vamos a tener discusión constituyente y esa discusión tiene que cambiar las cosas. Es decir, todo el proceso que involucra la protección del empleo debe tener resguardo ante crisis y procesos que son ajenos a los trabajadores. Y eso se llama estado de bienestar. Y por tanto, cuando hoy día están 3 meses discutiendo a ver si van a tener o no un sueldo básico vital para la gente, por lo menos para los meses de pandemia, lo que debería haber habido es una ley constitucional que en caso de estos estados de excepción o crisis grandes como la que estamos viviendo, la gente se sienta protegida y tenga el resguardo del Estado y la plata se termine distribuyendo en los bancos, en las grandes empresas, para que mantengan su negocio, o en la TAM, que hoy día está pidiendo también ayuda del Estado, y no en la gente que lo está necesitando. Entonces, por eso recalco esto,
esto es impresentable, nos está mostrando la cara más dura del sistema. Y bueno, Jorge podrá entrar en detalle en cuanto a la ley de cesantía, pero hoy día son recursos propios, son nuestros recursos los que se están repartiendo. Exacto. No se entregan en un 100%, se entregan un 70%, un 55% y va bajando a medida que pasa el tiempo. Y no toda la gente está teniendo acceso. Porque, por ejemplo, en el caso de los tarjeteros, ellos como tenían solamente un mes de contrato anterior, ellos no cumplen con los requisitos y por tanto no pudieron acceder a la ley de protección. Entonces, es urgente que nos demos cuenta que nosotros podemos cambiar esto, que tenemos la oportunidad, que va a haber una constituyente y que este modelo tiene que cambiar definitivamente porque nos ha mostrado en esta pandemia es un cara más nefasta y trágica. Jorge, a propósito de la TAM, ¿no?, que se acogió el capítulo 11 de la ley antiquiebra o de quiebras de Estados Unidos, que no va a afectar, entiendo, pero eso también habla de reorganización y ya hay señales por parte de Hacienda en las últimas horas de que al parecer se va a salir al rescate de la TAM, porque se considera por parte de la Administración del Estado una empresa estratégica. A propósito de aquello, y uno puede hacer la comparación, por el otro lado, a nivel local, se ve un aumento en la cantidad de empresas que en Magallanes se han acogido a la ley de protección al empleo, que implica suspender la relación laboral con los trabajadores quienes dejan de recibir sueldo y pasan a cobrar su seguro de cesantía, lo que nos explicaba Jorge y Ricardo hace algunos minutos. Vamos en poquito más de 7.000 trabajadores que se han acogido a esto. ¿Cómo crees que ha actuado la Dirección del Trabajo, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo? Y pongo todo esto en el mismo saco porque de repente la gente dice, yo estoy tan complicado, estoy sin pega, estoy cesante o no tengo la certeza de lo que va a pasar en los próximos días, y vemos estas empresas gigantescas como la TAM, donde el gobierno dice, en realidad estamos evaluando porque es una empresa estratégica. Se produce una incongruencia y le cuesta entenderlo a la población, no tener acceso a los beneficios y que en otras partes pasen situaciones como esta. Sí, sin duda. Ahora, eso ha dejado entrever de que el gobierno, tanto a nivel central como a nivel regional, están improvisando. No hay que olvidar que la ley de protección al empleo se dicta el 6 de abril, producto de la pandemia. Ahora, si es que efectivamente protege o no protege el empleo, yo creo que no protege nada el empleo. O sea, lo que hicieron fue, ¿sabes qué? No vamos a sacar plata en ninguna parte, sino que lo que vamos a utilizar para hacer los mismos fondos de que los trabajadores pagan. Y sí, efectivamente el empleador también paga una parte de este fondo de cesantía. Pero fue tan mal regulado, fue tan mal hecho por parte de nuestros legisladores, fue tan mal hecho de que mucha gente, y bien lo decía Ricardo, mucha gente quedó fuera de este beneficio. Y se mal utilizó para empresas como la TAM, para empresas como Cencosud, que finalmente creo que Cencosud reguló, pero empresas como Ripley, si es que no me equivoco, hay varias empresas enormes que se acogieron a la ley de protección al empleo y que finalmente terminaron en un proceso de distribución de utilidades. Por lo tanto, jamás se reguló eso. O sea, tenemos a nuestros adultos mayores que se encuentran pensionados, se encuentran jubilados, que no reciben AFC, porque no cumplen con el requisito, porque ya se jubilaron. Y tenemos aquellas personas que al momento del cambio del modelo, que fue el año 2001, cuando se dicta la ley de fondo de cesantía, no quisieron acogerse al fondo, tampoco tuvieron acceso a esto. Muy bien lo decía Ricardo, con personas que recién habían ingresado a trabajar, por ejemplo, en el caso de la empresa de estacionamiento, de los tarjeteros, tampoco tuvieron acceso. Y se dictó y se ingresó a trámite una ley corta que hasta por lo menos ayer no se había regulado, no se había aprobado, pero tampoco regulaba lo que la ley, esta otra ley, que era la 21.227, que era la ley de protección al empleo, no había regulado a las personas de casa particular, a las trabajadoras de casa particular. Habían un montón de vacíos y existen hoy día un montón de vacíos también. Entonces, efectivamente, hoy día en la protección al empleo, esta ley se dictó precisamente para aquellas pymes que pudieran tener trabajadores, pero no para la TAM, no para Cencosud, no para las grandes empresas. Lamentablemente no se distinguió. Yo creo que debiese haber existido en la norma una distinción de utilidades. Todos conocemos las utilidades que tienen estas grandes empresas. Se hace, como tú bien dices, Mauro, se hace incongruente el hecho de poder acogerse cualquier empresa, aquella empresa que tenga utilidad 1 como aquella empresa que tenga utilidad de 1.000 millones. Por lo tanto,
Dale Jorge, dale, por favor. Por lo tanto, la ley de protección al empleo perdió el rumbo, perdió absolutamente el rumbo de lo que se buscaba, porque no se protegió nada. Finalmente el trabajador lo que hizo fue, bien lo manifestaba una caricatura que circuló en redes sociales, bien lo manifestaba el hecho de que había una fila gigante para hacer los cobros, y que salía la figura del presidente, el presidente le rompía su chanchito de donde había juntado su dinero, se lo rompía con un martillo. O sea, efectivamente, eso es lo que está pasando. Aquellos trabajadores, bien lo decía Ricardo, mayo o a fines de abril, principios de mayo se pagó el 70%, ahora a fines de mayo se va a pagar el 55%, después se va a pagar el 40% y después el 35%, el 30%. Va bajando. Entonces, exactamente. Y de hecho, mucho de esto, o sea, ya vamos a entrar a junio, va a pasar julio, agosto, septiembre, y no hay que olvidar que se viene otro tema también, que dice relación más allá de la cesantía, que es aquellas personas que hayan pedido la suspensión del cobro de sus créditos en los bancos. Eso parte en octubre. Eso va a ser peor. Sí, exactamente. Los que vienen, nos están tirando la cortina, nos tenemos que ir, pero en 10 segundos cada uno. ¿A qué número, a qué guarismo, a qué cifra podría llegar la cesantía en los próximos meses, Ricardo, Jorge? Ricardo, ¿qué crees tú? A nivel local. Mira, con los datos que tenemos hasta el día de hoy, tú tienes los 4.500 más los cerca de 6.000 o 7.000 que en estos meses se han acogido, próximamente van a caer cesantes también. Yo creo que fácilmente pudiésemos superar el 15% de cesantía, cosa que ha sido inédita en Magallanes. Pero además a eso hay que sumarle los empleos informales, que nadie los toma mucho en cuenta. Sí, es verdad. Pero acá en Magallanes son cerca de 15.000 personas que tienen empleos informales y que por producto de la crisis no han podido obtener recursos. Entonces, el tema va a ser importante, y si el Estado no se hace cargo de esto, sobre todo en Magallanes, donde la inversión pública, no sé, ronda el 80% de lo que nosotros producimos, vamos a tener líos grandes. Y por eso es importante hacer el llamado hoy día para hacerse cargo de esto, porque si no vamos a tener grandes problemas en nuestra región, que ha sido siempre una región de esfuerzo y que no se merece estar pasando lo que está pasando hoy. Jorge, ¿comparte 15% más o menos? Sí, comparto ¿sí? Absolutamente, comparto el 15%, y de hecho creo de que, insisto en esto, Mauro, de que hay que ser empáticos también con la gente que está trabajando, sobre todo en el empleo informal, y que vamos a tener una crisis de desempleo grande. Comparto absolutamente con lo que dice Ricardo. Ricardo, Jorge, muchas gracias. El mundo del trabajo, como todos los miércoles, un abrazo para ambos. Muchas gracias, que estén bien, buena jornada. Gracias, Mauro. Un abrazo, Mauro, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Se viene Zoom Popular Vecinal, deme 3 minutos y ya venimos. ¿Cómo podemos cuidarnos